costado un poco poder crear un proyecto. Sí, sí cuesta. No es tanto el que me cueste como realizarlo por los materiales. Tengo pocos materiales como para poder hacer un proyecto. Me Ya, faltan resistencia, claro, tiene el algunos sensores. último kit, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tiene el último kit, ¿no es cierto? Parece, no estoy seguro, no sé cuáles son los kits que hay, pero ahí se me está ocurriendo algo con el reloj que hay. Así que Ya, por ese lado me he ido con el reloj ya. y ocupar las bombas que vienen, las bombitas de agua. Sí, la bombita. Y ahí, y a lo mejor ocupar algún módulo Bluetooth también tengo. Claro. A ver si lo puedo agregar como para que tenga los dos tipos de sensores. Ya. Yo estoy en la misma situación que Javier, Ya. buscando qué crear con los materiales que tengo. Ya, entonces, hoy día vamos a ver literalmente cómo utilizar, ¿no es cierto?, los sensores que tienen, ya, del segundo kit. Porque ahí tienen un giroscopio con Sí, acelerómetro. El relé ya les sirve de actuador, sí. ¿sí? Bueno, el Bluetooth es más comunicación. Ya, la LDR, en una resistencia variable con la luz, es un sensor. Esa la LDR se puede ocupar con, o sea, sin una resistencia. Claro, ahí estaría el problema que sin la resistencia Tiene no que tener puede. una Tiene que resistencia. tener una resistencia. Pero tiene un sensor de temperatura y humedad, el BME 208. ¿Me repite el nombre? Eh, lo vamos a buscar a ver. Es que acá yo tengo micro SD, LDR, la bomba de agua, motor, giroscopio. Hay uno que dice STA, es el sensor de temperatura. A ver, STA. S.TA, sensor de vibración, El acelerómetro. el VTH debe ser el Bluetooth y los relés. Y Y obviamente los relojitos que hay. relojito, eso con pila. Sí, La pila botón. Ya. A ver, es que eso quiero tener claro qué cosas tienen ahí. Porque no tienen todos los mismos materiales. Entonces estoy viendo, viene como limitado. Según yo deberían tener este sensor. A ver, pero me deje compartir la pantalla. Vamos a poner la pantalla completa. Y deberían tener ese sensor. A ver, no sé si lo ven. ¿Ese? De sí, parece presión. que es el que dice STA. Sí, sí lo tengo. Ese debería ser uno de los sensores que tienen. Sí, este igual lo tengo yo. Ya. Ese es uno de los sensores, porque claro, la LDR no la pueden usar sin resistencia. A ver, dejen buscarlo. Dentro de los materiales. No sé si tienen. No sé si se ve. Un cosito con una cosita negra, que es el sensor de inclinación. Ya, quiero saber qué materiales tienen. Ya, cuáles son los sensores y actuadores que tienen para hacerles más ejercicios y mostrarles eso, pero vamos a ver con el Bluetooth también hoy día. ¿Ya? Entonces, mientras, les voy a explicar cómo vamos a hacer nuestra evaluación. ¿Ya? Entonces, déjenme. Me voy a salir un poquitito de la presentación para buscar bien el material. Mientras tanto, a ver, yo les pedí a ustedes que tenían que hacer por escuela, tenían que hacer un
prototipo. La idea es que sea no un proyecto final, o sea, estamos hablando de que tengan buena la conexión y también que tengan la programación. No se les va a pedir como un proyecto final, así como que esté puesto en el vivero ni nada, sino que es un prototipo, ya una maqueta, ya. Entonces para eso, a ver, déjenme presentarle aquí. Miren, yo les voy a mostrar un informe de los que yo les pido a mis alumnos, ya, como para que me entiendan, porque igual les puede servir a ustedes a la hora de que lo pidan a sus alumnos, ya, porque yo les pido a ellos también que hagan una pequeña cotización. A ver, dejen cambiar de micrófono porque siento que este suena muy mal. A ver, no sé si ahí suena mejor. ¿Me escuchan mejor ahí o no? ¿Sí? Ya, lo escuchaba con mucho eco. Ya. Entonces, miren, les voy a presentar qué es lo que les quiero pedir más que nada, para que me entiendan. En el trabajo que le estamos pidiendo, que va a ser la forma de evaluación. Déjenme mutear el computador. Aquí está la rúbrica de evaluación para ver lo del proyecto que tienen que entregar cada uno. Yo les había dicho que vamos a tener 2 clases más. A ver, ¿no es cierto? Teníamos que terminar ahora y se va a terminar una clase más. Aquí el 7 debería terminar, pero don Sergio no tiene reunión ese día y me dijo, y les voy a aprovechar de decir, que el 9 serían como la evaluación, o sea, tendríamos clase hasta el 7, o sea, tienen hasta el 7 para hacerme dudas, consultas del proyecto, y el 9, él sería parte de la comisión también evaluadora, ¿no es cierto?, de los proyectos que van a presentar por cada escuela, ¿ya? Mini proyectos, o sea, prototipo, ¿ya? Ahora, aquí por ejemplo, tenemos la rúbrica de evaluación. Entonces, obviamente, se va a evaluar la formulación del prototipo maqueta de proyecto y la presentación en PowerPoint se les va a pedir, ¿ya? O sea, la idea es que ustedes entreguen una presentación indicando cómo realizaron este prototipo o maqueta, ya que contenga una introducción de qué es lo que se trata su proyecto, el código, las conexiones de los 2 sensores y actuadores, el link de Tinkercad y conclusión y comentario. Ya ese va a ser como el logrado. Medianamente logrado es que le pueda faltar algo y no logrado es que no entreguen nada, ¿ya? La idea también, el otro criterio de evaluación va a ser la fusión de códigos de programación. Obviamente yo preferí más que nada enfocarme en enseñarles cómo fusionar códigos, dado que puede llegar cualquier alumno con cualquier código y la idea es que ustedes sepan más interpretarlo y poder fusionarlos, ¿ya? Más que hacer un código desde cero. Igual les enseñé, ¿no es cierto?, en las primeras clases cómo se usaban las compuertas analógicas, digitales, las partes básicas, ¿no es cierto?, del código de un Arduino. Ahora, la idea es que ustedes puedan fusionar uno o más códigos y hacer funcionar el Arduino, logrando que compile bien, o sea, que corre, ¿no es cierto?, en el Arduino y que haga funcionar según lo programado lo que tiene conectado ahí. Ya obviamente pueden lograrlo medianamente o simplemente no hacerlo. También se va a evaluar la conexión de los 2 sensores y los 2 actuadores al Arduino. Cómo están las conexiones, o sea, cómo están los cablecitos. De hecho, algunos van a tener que hacerlo, por ejemplo, el sensor de humedad nosotros lo podíamos simular como un potenciómetro en el Tinkercad, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos sensores y cosas que no están en el Tinkercad y quizás van a tener que usar imágenes que estén en internet, pero ahí deben indicar qué conexión más pusieron aparte, porque generalmente uno tiene, por ejemplo, cómo usar el sensor de humedad y temperatura y después tiene que agregarle el LED o lo que sea, cualquier otro sensor o actuador. Entonces tienen que hacer un pequeño dibujito, ¿ya? O buscar uno en internet y agregarle lo que quieran hacer más. Además, o sea, deben tener sí o sí los 2 sensores y los 2 actuadores. Si no logran o conectan algo, bueno, se les da medianamente logrado. Y entrega del link de Tinkercad y o la muestra del Arduino funcionando. Ojo porque, a ver,
aquí me decían, no tenemos todos los sensores, ya, pero sí tienen el link de Tinkercad. O sea, si les falta, por ejemplo, el LED, pueden hacerlo en el Tinkercad con el mismo código. Ya, independiente que no tengan, por ejemplo, LED y resistencia, mientras lo hagan bien en el Tinkercad está bien. Ya, porque obviamente tenemos el tema de pandemia, que uno no puede ir al colegio a buscar los materiales o simplemente no los tiene, pero en el Tinkercad sí lo pueden tener. Ahora también podemos tener el otro lado, ya de que, por ejemplo, yo quiero usar el reloj u otro sensor y resulta que el Tinkercad no lo tiene. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no es cierto?, de ambos. O sea, o lo hace por Tinkercad o Arduino o ambos. Ojalá pudieran con ambos con los materiales que ahí tienen, pero si no van a tener que hacerlo o en Arduino si es que tienen los materiales o en el Tinkercad si es que les falta, por ejemplo, alguna resistencia u otra cosa. ¿Ya? Entonces por eso necesito que hoy día vayamos viendo qué materiales tiene, claro, cuáles les falta, y la idea es que ya empiecen a pensar qué proyecto van a hacer. Muchos me decían, hoy pero no tengo resistencia, no tengo esto. Nos vamos a tener que ver los sensores que tienen ahí y ir repasando, por ejemplo, cómo hacer la conexión con Bluetooth, porque esa generalmente se usa para el control de luces, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver un poquitito con el Bluetooth y los sensores que tienen. Para eso tengo que tener claro qué sensores tienen, ya para ir empezando a mostrarles cómo el código y haciendo algunos ejemplos. Ya entonces tienen que entregar el link de Tinkercad o puede ser el del Arduino. Por eso les decía, va a depender si es que está, porque acuérdense que no tienen todos los sensores y actuadores de Tinkercad. Ya entonces tiene que ser el link de Tinkercad o el de Arduino. Pero en alguno de estos, ya sea en Arduino o en Tinkercad, debe funcionar. ¿Ya? Y las conclusiones y comentarios, donde deben poner, por ejemplo, qué problema tuvieron, cómo lo solucionaron y también qué aprendieron. Ya, porque algunas veces van a tener algún problema, pero que aprendieron durante este problema, ya que es como lo más importante, por así decirlo. Entonces, en resumen, el desafío va a consistir en que cada escuela pueda realizar un proyecto, porque yo entiendo que hay al menos 2 personas por escuela, ¿no es cierto? Alguien que sabe más de informática y el docente, ya generalmente. Entonces la idea es que puedan fusionarse, ayudarse, entre comillas, para ver tanto la programación como conectarlo, ¿ya? Entonces que cada escuela pueda realizar un proyecto donde se utilice al menos los 2 sensores o 2 actuadores conectados al Arduino, y dentro del desafío está que puedan unir códigos libres en internet con alguna idea de proyecto que desean realizar. Y la idea es que puedan usar los componentes nuevos como también de reciclaje. O sea, si alguno tiene, no sé, un mouse malo, ya puedo usar el cable USB, puedo usar el LED rojo que tiene adentro. Entonces, la idea es también ver cosas en desuso, ¿ya? Y para eso, desde hoy les digo, pueden hablarme por WhatsApp o cualquier cosa si es que tienen alguna idea y cómo fusionar o cómo conectar alguna cosa, ¿ya? Recuerden que es una maqueta o prototipo, no un proyecto final. O sea, uno siempre trata de tiene una idea en la cabeza, pero obviamente lo que me interesa a mí es más el esqueleto. O sea, que compile, o sea, que el software esté bueno, que la programación, ¿no es cierto?, esté buena y que las conexiones estén bien y que funcione. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Ya, lo mínimo que necesito yo, que es un prototipo. No que lo hagan, por ejemplo, si voy a hacer un semáforo, no le voy a hacer la maqueta así como con los colorcitos, haciendo semáforo como debería hacer con papel ni nada, sino con que me prendan las luces y esté bien conectado y se entienda la idea, va a estar bien, ¿ya? Entonces, para que no se preocupen tanto, ¿ya? Por eso les digo, se necesita verificar las conexiones, que el código esté bien o que al menos hace funcionar como esperaban dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar, porque esto se lo voy a mandar por mail, les voy a mostrar una idea bueno, les voy a mostrar un informe del ex alumno al final, ¿ya? Y la idea de la presentación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, le estoy mostrando a grandes rasgos, ¿eh? Pero esta era un prototipo, ¿no es cierto?, que hizo uno de mis alumnos el primer semestre, ¿ya? Y él hizo un detector de humo y de incendio. ¿Qué es lo que utilizó? Utilizó un sensor de calidad del aire, ya, este sensor de calidad del aire, ¿no es cierto? Y este sensor lo conecto obviamente al Arduino y le conecto un parlante o buzzer que está ahí, más o menos grande, y un LED, ¿ya? Cuyo objetivo, entonces, la idea es que ustedes en la primera presentación, en la primera lámina, pongan la descripción de su prototipo o maqueta que quieren realizar
al terminar, ¿no es cierto?, este curso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, detector de humo y incendio. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo, bueno, está más o menos escrito, pero la idea es que se entienda. Dice, el objetivo es un detector de humo e incendio, que es mantener la casa al tanto si es que ocurre alguna situación de incendio por medio de una alarma que se activa al detectar humo, para que la gente tenga tiempo para evacuar el edificio. Obviamente está redactado por uno de mis alumnos, yo copié y pegué, ¿ya? Así como para sacarle un poco las hojas que estaban de más. Entonces, la primera parte va a ser de que la idea de su proyecto y estamparla ahí en un pequeño pedacito. Luego viene el circuito del sistema, que puede ser la imagen de TigerCAD, ¿no es cierto? Que nosotros en la imagen de TigerCAD ponemos cómo van los cablecitos puestos, pero también puede ser de que, como el TigerCAD no tiene todos los sensores ni todos los actuadores, puede ser que tengamos que sacar unas partes de las imágenes de internet. Ya, por ejemplo, de calidad del aire no estaba en ese tiempo en el TigerCAD, ahora no lo revisaba, ahora a veces está, pero no estaba, entonces usó esta imagen para ver cómo son las conexiones. Y el resto de la imagen la pueden hacer, por ejemplo, en el TigerCAD, porque después el código funcionando tendrían que mostrar el código que tenían en la placa de Arduino con las conexiones, que fue lo que hizo este alumno. Por ejemplo, este alumno puso aquí cómo van las conexiones, ¿no es cierto?, del sensor de calidad del aire, cómo iban acá, y luego pegó y copió y pegó el código. Copió y pegó el código a grandes rasgos, ¿no es cierto? Literalmente lo copió la página, porque en realidad uno no le enseñaba mucho a programar al principio. Y entonces lo copió y lo pegó. Ahora, la idea es que ustedes puedan, acuérdense que el doble slash es para comentar, ¿no es cierto? Entonces nosotros podíamos comentar lo que aprendimos. Por ejemplo, se usa el pin 12, el puerto 12 como una salida. Entonces uno le pone doble slash, se usa el pin 12 como una salida. Entonces ir comentando cada parte del código que uno entienda, ya, porque van a haber partes que uno no lo va a entender. ¿Ya? Más que nada para ver si entendieron el código, ¿ya? Luego vienen las conclusiones y comentarios. De hecho, yo me reí cuando empecé a revisar este proyecto, porque el alumno me puso tal cual. Los resultados no fueron los esperados. Con la placa lista y preparada se tuvo que reducir el rango del detector de 600 a 470. O sea, la literatura decía que tenía que ponerlo en 600 el rango, pero en realidad empezaba a sonar a los 470. O sea, ahí está lo que yo les decía y que ahí aprendió el alumno, ¿no es cierto? Que uno va a depender del cable, de la distancia del cable, etcétera, y de las condiciones ambientales también, ¿no es cierto? Tanto temperaturas como otros. Pero en este caso lo que más afectó era el cable, porque tenía mucho más cable que el que realmente debía tener, y por ende tenía más resistencia, y por ende le dio esa variación. Entonces decía, para que recién ahí sonara la alarma, con lo molesto que es la bocina, no hay duda de que alguien se va a levantar si suena por la noche. Yo me reía de los comentarios de este chico, un alumno con autismo, pero tiene Asperger, así que es de alto rendimiento, y él hizo este proyecto, ¿ya? Entonces se modificó el rango de medición, que la teoría le decía 600, pero se dio cuenta ahí que era de 470, y literalmente llenamos la sala de humo demostrando cómo funcionaba. De hecho, estuvo ahí jugando con un papelito quemado. Y justo para evitar que sonara la alarma de incendio en la sala, nosotros tenemos arriba sensores de humo que iban a hacer actuar la alarma, así que lo tratamos de programar, por eso también lo bajamos de 600 a 470 igual. Más que nada porque si no iba a sonar la alarma en todo el edificio. Entonces igual jugamos ahí con el alumno, estuvimos como unas 2 semanas jugando, más o menos 2 clases o 3 clases jugando con eso. Pero la idea es que ustedes comenten. Yo les dejo a mis alumnos que lo comenten con sus palabras, porque en realidad qué es lo que aprendieron se lleva mucho más ese conocimiento ellos, que independiente de cómo lo redacten. O sea, yo los dejo bien libre en ese aspecto, ¿ya? Y luego vienen, o sea, la idea de los comentarios es qué problema tuvieron, cómo lo solucionaron y qué aprendieron. Entonces, por ejemplo, este alumno aprendió que tenía que cambiar un poco el rango, que no era tan exacto como el teórico, ¿no es cierto? Bueno, como les decía yo, el sensor de humedad, yo decía entre 0 y 300 va a ser tierra seca, entre 300 y 700 va a ser tierra húmeda, y entre 700 y 1000 y tanto va a ser tierra sobresaturada.
Ya, pero por ejemplo, en el caso de los sensores de humedad, cuando nosotros usamos algún pesticida o alguna cosa que para que crezca más, no sé, no me acuerdo el nombre, generalmente esos tienen compuestos más ácidos y por ende cambian el pH de la tierra, la conductividad en otras palabras, y esos rangos de mediciones varían. Ya, entonces, obviamente en la realidad vamos a tener diferentes mediciones dependiendo de las condiciones donde están nuestros sensores. ¿Ya? Entonces, por eso hay que poner qué problema tuvieron, cómo lo solucionaron y qué aprendieron. ¿Ya? Otro problema que van a tener ustedes, por ejemplo, va a ser que su sensor de humedad va a aguantar, generalmente aguantan como casi 3 meses conectado en el vivero por el proceso de oxidación. O sea, la electricidad viene de mover un electrón, ¿no es cierto?, que va cambiando, ¿no es cierto?, desde la parte más positiva, ¿no es cierto?, va entregando un electrón a la parte más negativa, o sea, se produce oxidación. Y por eso se oxida siempre el positivo, que está entregando un electrón. Por eso pasan los bornes de la batería de los autos también, ¿no es cierto?, se empiezan a sulfatar. Lo mismo va a pasar con su sensor. Entonces, si van a estar en un vivero, generalmente esos sensores empiezan a fallar casi a los 3 meses. Yo generalmente a los 3 meses los cambio en vivero cuando hago trabajos por afuera. Aguantan más, ¿sí? Va a depender de la humedad y del pH de la tierra, ¿sí? De si usaron algún pesticida o algún abono, ¿ya? Y la bibliografía y enlaces. Obviamente ustedes buscaron, este alumno, ¿no es cierto?, puso ahí las páginas de donde sacó los códigos y las imágenes, ¿no es cierto?, que estaba usando ahí. Y por ejemplo el sensor MQ7 de CO2, ¿no es cierto?, y gas, ¿no es cierto?, puso ahí cuáles eran esto. Entonces aquí deberían poner los enlaces de los códigos que usaron para hacer el proyecto, además del link de Tinkercad, ¿no es cierto?, que es donde también se puede programar, ¿ya? Entonces, este sería a grandes rasgos, con la rúbrica que le había mostrado recién, la presentación que deben hacer el día, ya el 7, el 9 en realidad, pero el 7 sería como el último día para poder preguntar y ya tener más o menos listo su proyecto por escuela, ¿ya? Entonces son 5 láminas, 5 laminitas, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, que va a tener, obviamente van a tener estos criterios de evaluación que están acá, ¿no es cierto?, que era primero cómo formularon, cómo hicieron el proyecto, si está bien hecho, si las conexiones están bien, tiene que ver con como una totalidad de eso, la fusión de los códigos, cómo está la programación, la conexión de los dos sensores y los dos actuadores, que entreguen el link de Tinkercad o el de Arduino o la muestra del funcionamiento, o sea que esté funcionando ya sea en el Tinkercad o en el Arduino físico, debe estar funcionando su proyecto. Y obviamente las conclusiones, qué problema tuvieron, cómo lo solucionaron, etcétera. ¿Ya? Entonces, este sería el formato más o menos tipo, porque yo lo traté de hacer lo más simplecito posible, ¿ya? Cosa de que se enfoquen más que nada en ver qué necesitan hacer, cómo conectarlo, cómo lo vamos a programar primero, que es el gran problema que están teniendo algunos que no tienen todos los sensores, ¿ya? Y empezar a ver qué proyectos podemos hacer. Yo por eso les dejé libre que fueran 2 sensores y 2 actuadores, ¿ya? Porque va a depender de qué materiales tengan. Ahora, les voy a mostrar un formato. Este fue una que me hizo el 22 de mayo de 2019, este alumno, ya de primer año, donde estábamos enseñando algo muy parecido, obviamente una introducción, objetivo, glosario, yo les pido unas cosas, procedimientos, las imágenes de su proyecto, el setup de medición, o sea, el circuito, ¿no es cierto?, con las conexiones, cómo van. Tenía que tratar de hacerme un plano ISA, que obviamente no tenía AutoCAD para hacerlo, pero que entienda cómo son la simbología que se usa de sensores y actuadores en ISA. No le quedó muy bonito, pero algo intentó hacer, que es lo que me interesaba a mí, que reconociera los símbolos más que nada. Y el código de Arduino, que era la programación. Y aquí yo les pedía lo que a ustedes no les pido, por ejemplo, una carta Gantt, ya, porque la idea es que ellos tienen que llevar primero, empezar la idea de proyecto, juntar los materiales, ensamblar las partes, testear si funciona o no, terminar el informe. Aquí puso que lo que estaba haciendo más o menos desde el 7 de mayo hasta el 22 de mayo, por ejemplo. Los resultados que estaban ahí, que estaban en el PowerPoint, ¿no es cierto? Y también yo les pido a ellos un listado de componentes, qué componentes usaron, qué modelo, y les pido una cotización, ya, pero obviamente a ustedes no,
pero más que nada para que vayan cotizando dónde es más barato, cuánto les sale hacer esto, porque al menos, bueno, ellos están estudiando automatización, para que vean la diferencia que hay entre usar un PLC y un Arduino, y obviamente van a ver la diferencia que es bastante grande, ¿ya? Comentarios, bibliografía y enlace. Este es el informe que yo les pido ahí el primer semestre, porque ellos son los de primer año los que hacen esto, ya, pero a grandes rasgos este es como el primer informe que me hacen los chicos, ya, y que tiene que ver un poco con lo que estamos viendo. Ya, se lo muestro a modo de ejemplo, ya, se lo estoy mostrando a modo de ejemplo, ya, pero a mí lo que me interesa, porque saqué las imágenes de ese informe, ya, es más que nada que la imagen y los comentarios, ¿ya? Es que primero describen, ¿no es cierto?, su proyecto, que obviamente se fijen en cómo van las conexiones, ya, porque eso lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando yo les presenté qué puerto utilizar, qué no, por ejemplo el 0 y el 1, que es para, lo vamos a ver hoy día con el Bluetooth, no se pueden usar porque pues vamos a programar entre esos dos puertos, ya. Entonces la idea es que ustedes pongan la imagen, pongan el código, las conclusiones o comentarios, porque van a tener algún comentario, no tuvimos este sensor, pero lo cambiamos por esto, o en el TikerCAD le pusimos un potenciómetro en vez del sensor de humedad, etcétera. La idea es que pongan ahí todos los comentarios, buenos o malos, que han tenido que hacer, ¿no es cierto? Y obviamente de dónde sacaron código o la idea de su proyecto, porque ustedes van a tener que hacer, no sé, una lluvia de ideas o alguna cosa para ver con lo que tienen cómo pueden hacer un proyecto. Ahora, mínimo para mí el link de TikerCAD, o sea, por ejemplo, si no tienen los materiales, ya, pero tienen que buscar los materiales que están en el TikerCAD para hacer el proyecto. O sea, si me llega alguien con solamente el link, sirve, ¿sí? Pero alguien que me diga, no, no tuve ni materiales ni nada, y teniendo el TikerCAD, es como para mí decirme que no lo hice, porque no quise, ¿me entienden? Entonces, para mí mínimo el proyecto tiene que ser al menos el link de TinkerCAD, y la idea es que también lo hagan de forma física, ¿sí? Y si no, por último, presenten lo que tienen en forma física. Ya, por ejemplo, Matías, si no me equivoco, no tenía LED y él puso relé. Entonces vio que empezó a moverse los relés. Entonces, claro, y se le ocurrió otra forma de demostrar que estaba funcionando en base a los relés. Entonces, claro, lo mismo pueden poner ahí en las conclusiones. Yo, por ejemplo, no tenía los materiales, pero cambié esto por esto, más que nada para que se viera que estaba funcionando, que estábamos haciendo el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro? ¿Alguna duda, consulta en base al proyecto? Que la idea es que lo tengan de aquí a la próxima semana, más o menos visto. Dígame. Sí, dígame. Dígame, María. A ver. No, mire, la verdad es que hablé con don Sergio y obviamente ustedes tienen que hacer este proyecto con sus alumnos, o sea, este va a ser la idea, yo lo estoy poniendo en el mismo aprieto que ustedes van a tener que poner a sus alumnos, ¿no es cierto?, en robótica. Ya, ustedes tienen que inventar un proyecto nuevo, no necesariamente tiene que ser el mismo que van a hacer con los alumnos. El desafío que le estoy dando es que tenga dos sensores y dos actuadores y que funcione con pila y todas las cosas que le estaba pidiendo recién. ¿Ya? Pero entiendo yo que hay otro desafío que ustedes lo hacen con los alumnos y que ustedes van a tener que hacer obviamente con ellos, pedirle una lluvia de ideas, que busquen material reciclado y hagan algún proyecto. Y van a tener que hacer algo similar a esto con los alumnos, pero no necesariamente es el mismo, ¿ya? No sé si me entendió bien, María Gabriela. Ya, ok. ¿Alguna otra duda, estimados? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Ya. ¿Ya? Ya. Ujú. Exacto. La idea es que sea como el esqueleto, por así decirlo, o sea, que sepan usar, por ejemplo, la bomba, fusionarlo con los sensores de humedad, o con la pantalla, o la idea que usted tenga, pero el esqueleto, o sea, no que lo vaya a implementar y poner los sensores allá, no.
la idea es que al menos tenga el esqueleto lo que más necesite, por ejemplo, que se una el sensor de humedad, la bomba, etcétera, y que todo funcione y que eso lo pueda después hacerlo ya más a escala, o sea, ya más terminado el proyecto con los alumnos. Sí, también se puede. Pero ya, ya. Ah, perfecto. Sí, sí, es súper fácil. O sea, es lo mismo que hicimos nosotros con los LED, pero con el parlante. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un ejemplo al poner el parlante y hacer lo que vibrara? Ese mismo no sirve en base a los LED. O sea, si llegaba, lo hicimos con el sensor ultrasónico, ¿no es cierto? Si llegaba a una cierta distancia, sonaba el buzzer o se prendía la luz. Ese fue como el ejemplo que hicimos. Ya, pero usted va a programar los tiempos. Entonces programa los tiempos y tiene un reloj. Ahora, yo me di cuenta que los materiales que tenían ustedes tienen además un reloj, que es como que tiene una pila redonda. A ver, déjenme ver si lo pillo por aquí. Que era, o no sé si una micro, a ver, no sé si era uno para guardar en una memoria, una micro SD. O era un reloj, a ver, no sé. A ver, déjenme revisar bien la lista. Porque me han mandado diferentes listas de materiales, entonces estoy media con dudas. A ver, según lo que entiendo yo, en el último kit tenían bombas de agua, giroscopio acelerómetro, relé, Bluetooth, sensor de vibración, un módulo micro SD. Ah, sí, es un micro SD, disculpen. La micro SD es más que nada para guardar el texto, ¿no es cierto? Guardar el texto, por ejemplo, los sensores, guardarlo en esta micro SD, que no sé si se ve ahí, pero una micro SD que es para guardar en una de estas memorias, guardar, ¿no es cierto?, los valores. Una micro CD y dice un módulo de reloj de alta precisión que tiene una batería botón. No sé si la tienen por ahí, pero tiene una batería botón, ¿ya? Ahora, ese reloj de alta precisión es más que nada porque nuestro Arduino, una vez que se apaga y se prende, supongamos que se cortó la luz, ¿sí? Nosotros, acuérdense que cuando nosotros hicimos el semáforo, se prendía y partía el verde, el amarillo, etcétera. Ya, entonces no tiene un conteo de tiempo, ya, o sea, literalmente, tendríamos que poner este reloj para que en caso de que se prenda y se apaga, mantenga la hora y la fecha. Ya, para eso se va a ocupar ese reloj. No sé si todos lo tienen por ahí, pero tiene una batería y tiene un cosito, ¿ya? Entonces, para eso no le puede servir para el timbre que me está diciendo usted, María, que quería hacer un timbre, ¿no es cierto?, para el colegio. Entonces, claro, habría que poner un parlante, ¿no es cierto?, uno bien grandecito. Pero como va a ser la maqueta, se puede hacer un buzzer o por mientras una luz LED o el relé por mientras, porque el relé va a hacer que se conecte a la corriente la bocina, ¿no es cierto?, de la campana del colegio, ¿no es cierto? Puede ser el relé mejor por mientras. Y tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, con el reloj, el módulo del reloj, o también puede hacerlo, por ejemplo, que con el Bluetooth alguien se conecta al Bluetooth del Arduino y ponga así con Bluetooth ponga la campanita, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos que ver. ¿Ya? Sí, exacto. No, sí, va a ser más simple de lo que usted cree, porque literalmente los timbres tienen un positivo y negativo. Ya, entonces el tema, a ver, espérenme, no sé si salgo por aquí. Ahí está. Va a ser igual que con la bombita de agua. Ya, algunos van a tener una bombita de agua, ¿no es cierto? Tiene un cablecito rojo y uno negro, y yo aquí le puse papelito más que nada, pero debe ser Winchell ahora. Pero uno tiene que generalmente ponerle un diámetro más grande para que no pierda tanta corriente. Pero ¿qué se pone aquí? Lo que nosotros, porque el timbre de la escuela va a tener, ¿no es cierto?, un positivo y un negativo, vamos a utilizar el relé.
el relé el que nos hace a nosotros usar un interruptor, en otras palabras. Siempre tenemos un interruptor para encender o para apagar. Ya, entonces, obviamente va a ser esta bombita, que igual tiene más corriente, va a ser lo mismo. Cualquier cable, puede ser una ampolleta, puede ser el timbre de la escuela, etcétera, donde nosotros vamos a poner en uno de los cables, ya sea el rojo o el negro, generalmente uno pone el rojo, va a poner el relé. Ya, entonces para eso nos va a servir el relé. Déjenme buscar el relé. Aquí. Va a depender de qué módulo de relé tenga. ¿Sí? Se me perdió el otro, acá está. Ya hay dos módulos, ¿no es cierto? Que serían este y este. Pero ¿qué es lo que es un relé? El relé es un interruptor. Un interruptor así como el de la lámpara, uno prende y apaga la luz, igual que el interruptor de las luces, etcétera. El mismo del timbre, ¿ya? Nosotros debemos poner el mismo interruptor del timbre, tenemos que poner un cablecito paralelo, ¿ya? O sea, viene el cablecito, va a entrar al timbre, le sacamos un cablecito rojo y ese mismo cablecito rojo, porque va a salir el mismo rojo ya, debemos ponerlo, ¿no es cierto?, acá en nuestro relé. Lo conectamos en paralelo. Entonces, suponiendo que esta sería, bueno, una bombita, pero suponiendo que este sería el cablecito que va a la alarma, ¿no es cierto?, a la campana o lo que sea, eléctrico, ojalá, ¿no es cierto?, va a ir allá. Nosotros vamos a desconectar, ¿no es cierto?, uno de los cables, el positivo, en este caso, ya el cable que está al interruptor generalmente, y a ese le vamos a conectar nuestro relé. Si usted tiene una lámpara o una ampolleta, puede hacer lo mismo, o sea, sacarle el interruptor a la ampolleta. Estoy viendo si tengo una ampolleta, pero quizás que ahora no. Una ampolleta y hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a desconectar. Obviamente adentro va a ser el interruptor. Va a estar adentro el interruptor. Hay dos formas de hacerlo, que vamos a tener el interruptor, que es el que está siempre para el botoncito. Le vamos a agregar otro cablecito más, ¿ya? Suponiendo que este es el cable que agregamos. Vamos a ubicar en el relé, el que dice común y con uno de los otros. Ya va a depender si necesitamos normalmente abierto o normalmente cerrado. A ver, les voy a explicar un poquitito más del relé, que veo que todavía hay algunas dudas. A ver, déjenme. Vamos a ver un poquitito la pantalla. Entonces, dígame. Es que el relé es para 220. 250 dice máximo aquí, si no me equivoco. De 250. Entonces, a ver, es que yo creo que hay un problema de que quizás no entienda. Lo voy a tratar de... Lo voy a hacer, es más fácil para mí hacerlo en un cuaderno, así que espero, me voy a poner la camarita del celular. A ver, esperemos un poquitito. A ver si se ve. Déjeme ver aquí si se ve. No, la otra. Ah, no me ve la... Sí, a ver, dígame. Un proyecto con otra escuela. Ay, ahí me pilló. No, yo creo que podría ser, pero... tendría que consultarlo con don Sergio en realidad. Ya. Porque no se me había ocurrido. Yo creo que igual, pues la idea es que trabajen en común, pero igual tengo que consultarlo. ¿Qué me dice él? Ya, más que nada. ¿No hay timbre automatizado ya? Claro. El tema es que tiene que cumplir lo que yo le puse, que son 2 sensores y 2 actuadores. Y hasta el momento tendríamos el actuador, que sería el relé, y el otro, bueno, podría ser el reloj, que sería sensor para ver el tiempo, que sería el reloj, que nos falta verlo, pero me faltaría un actuador y otro sensor. Se puede hacer, no lo niego,
Pero mi pregunta es, ¿va a cumplir los requisitos que le estoy poniendo yo? Parece que no. Entonces, sí, se puede, lo tengo claro, pero ¿qué más le podemos agregar? Podría ser un sensor de humo, por ejemplo, cosa de que suene la alarma también cuando hay incendio, por ejemplo. O también tienen un acelerómetro o giroscopio que también les puede servir, por ejemplo, cuando tiemble, ¿no es cierto? Entonces podrían hacer un sensor, por ejemplo, de movimiento, que podría ser ese acelerómetro o giroscopio. Entonces empieza a temblar y suena la alarma, por ejemplo. Ya, pero igual me faltaría, a ver, sería sensor de eso, más de luz, me faltaría otro actuador más. Ahí habría que ver, podría poner un LED o que se haga con Bluetooth, no sé, habría que analizarlo un poco mejor. Ah, sí, podría poner la pantalla LED, claro, sí, la pantalla de LCD para ponerla ahora, sí, sí, también podría ser. Ahora, no sé por qué no se ve mi cámara. Ahí sí, ahí está. La cámara por ya. A ver, tengo que fijarla acá. Miren, no sé si se dan cuenta. Obviamente esto ya va más para el prototipaje ya más final, o sea, no estamos hablando, la idea para mí es en realidad que aprueben, pero teniendo solamente el esqueleto que sería la conexión, ¿no es cierto? Y la programación. Ya, pero por ejemplo, aquí tenemos la misma pantalla que tienen ustedes. Uy, no tengo esa atornilladora aquí cerca. Pero si se dan cuenta es una caja de las típicas que venden cajas de derivación. Esta la compré en Rona, en Concepción. ¿Ya? Y si se dieron cuenta yo le mandé a hacer, no sé si tendrán impresora 3D, le mandé a hacer aquí una pequeña cosita con un poquitito de plástico que yo le pongo debajo, más que nada para evitar que le entre la humedad. Porque obviamente nosotros tenemos que proteger nuestra electrónica. Por ejemplo, si la vamos a dejar en un vivero, donde el porcentaje de humedad es muy alto, cosa de que no tengamos que cambiarlo mucho tiempo, más que nada por la humedad que le va a afectar, ¿sí? Uno debe protegerlo. Yo lo protejo con unas cajas que en este caso son bien aisladas, no sé qué IP son, 64 parece que es. El grado de IP me dice, ahí está, 65. El grado de IP me dicen cuál es la protección de la caja contra tierra. Acuérdense que nosotros sacamos de la tierra, sacamos cobre, por eso si no llega a nuestra placa algo de cobre, entre comillas tierra, podría ser un cortocircuito, ¿sí? Entonces el grado de IP nos va a decir el grado de protección contra tierra y contra agua. Ya el primero es contra agua y el segundo contra tierra. Entonces este tiene una IP65 que es bastante buena como para dejarla en un vivero. Obviamente se lo estoy nombrando porque muchos de ustedes van a tener que hacerlo en un vivero. Si usted quiere hacer, por ejemplo, el prototipo que decía usted para poner la campana y que sea automática, la idea es que ojalá más adelante, o sea, estamos hablando que esto va a ser solamente un prototipo, pero que tenga la precaución también de que uno tiene que poner, ¿no es cierto?, una cajita que lo proteja contra el agua, porque yo, por ejemplo, le puedo echar un chorrito de agua y me va a aguantar al menos un ratito, ¿ya? Me va a aguantar bastante en realidad, ya excepto aquí en algunas partes que pueda estar medio abierta. ¿Ya? Y adentro podemos meter nuestro Arduino. Yo, de hecho, los meto aquí adentro del Arduino y para las conexiones con cable les compro estos que son unos PG. Así se llaman. Por ejemplo, este es un PG9. Ahí está. Y que depende del grosor, del diámetro del conector. Yo después con una broca le hago un hoyito aquí y conecto porque tienen estos O-ring que son de plástico, ¿no es cierto? Para que no entre la humedad. Entonces así en los viveros les va a servir a ustedes. Y por ejemplo también en colegio, porque obviamente igual va a haber más que nada que algún niño se meta, se pueda tener, porque vamos a tener la caja. Claro, esta va a tener 9 volt o 12 volt, pero también vamos a conectar la campana que va a ser a 220. Debemos proteger a nuestro niño, a nuestro alumno, de alguna forma, y generalmente uno deja las protecciones, todas estas cosas eléctricas dentro de una caja de derivación como esta. Ya, entonces, se lo dejo como comentario que de comprar alguno de estos cositos. Ya, hay otras cajas que son IP más baja, pero se los dejo como comentario. Ahora, o sea, nosotros vamos a controlar nuestro Arduino por Bluetooth. Pero va a tener ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones va a tener?
Uno, de que cuando nosotros emparejamos nuestro celular con el Bluetooth, ¿no es cierto?, va a quedar solamente un celular conectado. Y si queremos reiniciarlo, por así decirlo, tenemos que desconectarlo y conectarlo, prenderlo y apagarlo. Y para eso vamos a necesitar ponerles un interruptor o un pulsador o algo por el estilo afuerita, ¿no es cierto?, de la carcasa o en realidad el Arduino, como le estoy pidiendo solamente lo que tiene que ver con programación, tiene que ponerle un pulsador. A ver, déjame ver si tiene un pulsador. Por ejemplo, aquí está cerrado, sí. Aquí tengo un pulsador. A ver, déjenme abrirlo así total. Este pulsador, hay algunos que los venden solos, pero son los típicos. A ver, déjenme sacar la tapita. Así. No sé si se han fijado, hay otros que tienen puntito negro ahí, ¿no es cierto? Que son un pulsador. ¿Sí? Un pulsador o interruptor. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? La verdad, nosotros tenemos que hacer que nuestro Bluetooth, o sea, desconectarlo, o sea, de los 5 volts, nosotros lo vamos a poder hacer sacando y poniendo el cablecito en nuestro prototipo. Ya, pero cuando queramos dejarlo dentro de una caja, tenemos que ponerle un interruptor, hacerle el hoyito a la carcasa, ¿no es cierto? Y poner el interruptor para prender y apagar el Bluetooth, ya para que se conecte otro celular, porque se va a quedar siempre agarrado, literalmente enlazado con el celular el que usted, por ejemplo, lo usó, pero si lo quiere usar alguien más, tendrá que reiniciarlo, por así decirlo, ya aprendiéndolo y apagarlo. Ahora, a ver, usted me preguntó varias cosas. Uno, a ver, tratar de hacer aquí con un papelito me sale más rápido. Mira, ¿qué es lo que es un relé? El relé no es nada más que una bobina, ya, aquí no sé si se ve bien, una bobina a la cual yo le voy a entregar 5 volts. Ahora voy a cambiar el color que está muy... no se ve mucho. Hay uno rosa aquí. Tengo 5 volts, ya 5 volts y esta bobina. Este va a ser uno de los cables que yo conecto, o sea, sería el VCC y el GND. Así que en nuestro caso del Arduino. ¿Y qué va a pasar? Dentro de este relé yo voy a tener esa conexión, así. Y entonces nuestro relé sería esta caja negra, esta caja azul en realidad, que está aquí, normalmente abierto, normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente abierto y un común. ¿Ya? Normalmente abierto, un común. Si nosotros lo vemos en nuestro relé, aquí en nuestro relé, tenemos el común, que es este, que sería aquí por donde va a entrar la energía, ¿sí? Y tenemos el NC, normalmente cerrado, ¿no es cierto? Que hasta el momento está cerrado, ¿sí? Hasta el momento está haciendo contacto por ahí, y otro que es normalmente abierto. Ya, entonces cuando yo energice el Arduino, ¿qué voy a hacer? Voy a repeler este interruptor y se va a cambiar para acá. Ya, entonces va a darle energía a este otro lado, normalmente abierto. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener, supongamos que este simbolito es una lámpara, ¿no es cierto? Puede ser la lámpara o puede ser la campana que decías, o la alarma, ¿no es cierto? Para ingreso, el timbre. Ya supongamos que el timbre puede ser una luz, puede ser la bomba de agua, cualquier otra cosa que no tenga 5 volts, porque nosotros vamos a tener el problema que el Arduino aguanta 5 volts y 40 miliamperes. Pero utilizando nuestro relé, si se dan cuenta aquí en el relé ahí tiene 5 volts y después dice 250 VAC. O sea, estamos entrando aquí con 5 volts de corriente continua, o sea, de batería, ¿no es cierto? Y aquí a este lado, porque como es un interruptor, voy a poder ponerle 250 volts, pero ojo que el máximo van a ser 10 amperes. 10 amperes. Ahí está. 10 amperes. Y sale aquí en el relé. Si ustedes lo miran, ahí dice 10 amperes, 250 VAC. Ya, entonces, precaución. Mi bocina, mi timbre, lo que quiera conectar ahí, no debe tener más de 10 amperes. O sea,
máximo el diámetro de este conductor va a ser de 1 milímetro cuadrado. ¿Ya? No puede ser el cable de alumbrado como de 1,5, tiene el de 1 según la norma 4 del 2003. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? Vamos, como le estaba diciendo antes, tengo mi bombita, ¿sí? Y yo voy a poner los cables aquí, ¿sí? Que sería, ¿no es cierto? Aquí, suponiendo que aquí tengo el timbre, bomba, lo que yo quiera conectar, que esté en alterno, porque yo tengo continuo, alterno acá. Yo tengo aquí dos cables, voy a tener la fase y el neutro, o lo que sea, voy a sacar uno de estos cables, porque va a tener dos cables, va a tener el neutro que es el blanco y la fase que generalmente puede ser rojo, negro, etcétera, ¿no es cierto? De la fase, y la voy a conectar acá, al COM, ahí, al COM, ¿ya? Esa fase la voy a conectar al COM y va a depender según lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo el Arduino apagado, voy a tener la alarma apagada o prendida. Eso significa el normalmente cerrado, el normalmente abierto. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, normalmente cerrado, o sea, va a estar o siempre prendido o siempre apagado. En este caso yo necesito que esté apagada la alarma, entonces lo voy a poner aquí, en el NO, ¿sí? NO, y este va a ir al enchufe, entre comillas, me voy a poner el cable por acá, ¿sí? Y este va a ir al enchufe, a los 220, etcétera, lo voy a poner ahí como si fuera un enchufe. Me faltaría la tierra, obviamente, pero para que se entienda, ¿ya? Entonces, este iría, es solamente uno de los cables, generalmente la fase, generalmente el rojo, se le va a agregar en el COM y en el NO, aquí en el Arduino tendríamos el COM, no sé si lo logran ver bien ahí, el COM. Ahora déjame prender la luz acá o mover la luz. Espérenme. Déjenme mover un poquitito la luz. Ahí sí. Ahí tenemos el COM y dice normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Sí? En este caso nosotros queríamos que esté abierto, que no esté funcionando siempre la alarma. Por eso es normalmente abierto. Entre ese y ese. Entonces el cable que viene y el cable que va al enchufe o a la toma de corriente, etcétera. Supongamos que tenemos, ¿no es cierto?, un interruptor de estos de las casas. Uy, tendría que desarmar uno, pero déjenme ver si puedo sacar al menos la caja en un minutito. Supongamos que yo, a ver aquí, tengo de estos interruptores así en las casas, debería sacar. Oh, está todo cerrado. Pero debería venir un cable rojo por aquí. Cable rojo que llega al interruptor que prende y apaga la luz. Y este cable rojo. Entonces yo pongo otro cablecito rojo en paralelo a este. Pongo un cablecito rojo y que vaya al COM y el otro va a ir a normalmente cerrado. Y así podría prender y apagar con esta y con el relé. ¿Ya? Porque el relé va a estar en paralelo. ¿Ya? Entonces esa es una opción. ¿Ya? Ahora, uy, déjenme poner nuevamente el celular aquí en el soporte. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos tener claro entonces? Tenemos que tener claro cómo funciona nuestro relé. Nuestro relé no es nada más que un electroimán, que cuando yo le pongo 5 volts va a hacer funcionar el interruptor. En vez de yo andar apretando el botón, lo va a hacer de forma eléctrica, ¿no es cierto? Entonces yo voy a configurar o programar el Arduino, igual como lo hicimos con las luces LED, por ejemplo. Las luces LED, y nosotros le decíamos que cada tantos segundos prendiera la luz verde, la luz roja, ya lo mismo acá. Ustedes no sé cada cuánto tiempo tendrán una alarma, no sé, pues cada 1 hora, 45 minutos, cada 2 horas, ahí tienen que programarlo ustedes y lo ponen ahí, ¿sí? Y esta sería la conexión, ¿no es cierto?, con ya sea la bombita o lo que sea. Siempre va a ir uno de los cables que se va a la fase, ¿no es cierto? En este caso yo le puse el enchufe, pero podría ser una batería, si fuera la bomba de agua o otra cosa, donde un solo cable yo voy a interferir y poner este relé entre el puerto COM y el puerto normalmente abierto en este caso, para que funcione. ¿Ya? No sé si les quedó ahí más claro o no la idea. ¿Ya? Entonces, este cablecito, como les decía yo, sería aquí en la bomba, ¿no es cierto? Sería uno de los cables que viene. Entonces yo saco el rojo y pongo aquí, y pongo en uno de estos pongo el COM y en el otro pongo
el normalmente abierto NO, pondría el relé aquí, ¿sí? Y conecto en el otro extremo obviamente la batería positiva y negativa, el rojo y el negro, ¿sí? Y ahí me funcionaría ya sea la bomba, la luz, cualquier cosa que yo esté, hasta lo que les decía recién, lo que aguanta el relé, 250 volts y 10 amperes. 10 amperes. Más de eso no aguanta. Entonces el timbre, deben fijarse cuánto es el timbre, ya, de cuánta corriente tiene el timbre. No creo que tenga tanto, ¿eh? Generalmente es poca, así que yo creo que les va a servir igual, ya. Ya, entonces, ¿entendieron un poco cómo funciona el relé? No sé si les quedó más claro así con el cuaderno o no. Ya. Sí. No se veía mucho, pero igual. Ya. Ya. Este. Sí. Para imprimirlo. Lo voy a buscar, ¿ah? Porque yo se lo mandé a pedir a unos diseñadores industriales hace años ya. Entonces voy a buscarlo si lo tengo el archivo para ver si se lo envío, pero si no igual lo pueden hacer con las distancias. Pero voy a buscarlo. Ya me recuerda por WhatsApp, por favor, porque se me olvida. Ya, porfa. Ya. Ya. Entonces, si se dan cuenta ahí tendríamos, ¿no es cierto?, una idea de proyecto. Ya, está muy buena la idea. Pueden implementarla con, como decían, porque el desafío, y ese es el tema, vamos a tener el desafío de cómo vamos a conectar. Ya está el relé, cómo lo podemos conectar a nuestro Bluetooth o sea, nuestro Bluetooth, disculpen, a nuestra, ya sea bocina, a nuestra bomba de agua, a lo que queramos conectar o luz, pero nos faltaría ver a grandes rasgos ahora qué otro sensor más usar, ya con lo que tienen. Ya entonces, algunos de ustedes me decían de que tenían un reloj, no sé si pillaron el reloj con una batería a botón. ¿Tienen un reloj? ¿Sí? Hola, Juanita. A ver, dejen. La diferencia. Sí. Miren, ustedes, bueno, por ahora que usen lo que tengan, pero las razones de usar uno y el otro tiene que ver con la energía. O sea, yo obviamente en el de 2, a menos que lo conecte, a ver, déjenme conectar de nuevo la cámara, a ver. Déjenme, aquí estoy. Déjenme fijar la cámara, no sé si me ven ahí. Ya, mira. Por ejemplo, aquí tenemos un relé de 1 y un relé de 2, ¿no es cierto? Aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos una patita amarilla que está ahí, que mantiene energizado tanto este como ambos relés, ¿ya? Si nosotros sacamos esta patita amarilla, solamente va a quedar energizado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre usar uno y 2? Bueno, la primera diferencia sería obviamente que si usamos uno estaríamos perdiendo el otro que no lo estaríamos usando, pero como está conectado con este cosito amarillo estamos gastando energía. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere hacer algo más óptimo de energía, le puede sacar este cablecito que está aquí, o sea, el conector. Ya, aunque yo prefiero que no lo saquen porque se pierden, entonces después cuesta hacerle el cosito igual. Ya, pero para que entiendan por qué uno prefiere el otro, uno solo y no dos. Es porque obviamente nosotros estamos energizando, haciendo un electroimán aquí y estamos perdiendo energía. Entonces, si alguno quiere hacer algún proyecto, por ejemplo, con paneles solares donde la energía o quieren hacer algo muy eficiente y muy bueno, ya, obviamente les va a convenir usar uno nomás.
¿Por qué voy a estar usando la energía solamente para uno y no para los dos? Ya, si lo quieren hacer eficiente. Ahora, si lo quieren hacer con los materiales que tienen, sin andar gastando plata, que obviamente no es necesario, porque la idea es que el proyecto lo hagan con los materiales que tienen, pero para que entiendan la diferencia, ¿no es cierto? Lo pueden hacer igual con este, solamente que conectarían uno y perderían el otro, porque va a quedar solamente uno. Esa sería la única diferencia, Juanita. O sea, es la energía, ¿no es cierto? Y van a perder un relé, que no lo van a usar. Sí, con uno es suficiente. Yeah. Ahora, igual podrían utilizarlo para como para activar o desactivar otra cosa. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la pantalla de aquí, ya tiene energía, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando sea la noche, ustedes pueden poner el relé y que les corte la energía, o sea, el cablecito que le lleva la energía a la pantalla, se lo cortan con el relé, aprovechando que tienen el relé ahí, que lo van a perder igual, entre comillas, ¿sí? Le ponen el cablecito que le lleva la energía a la pantalla, cosa que en la noche no ilumine porque no está gastando energía, por ejemplo. Ya se podría usar en otra forma. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué otra duda o consulta? A ver, aprovechemos. ¿Qué otra duda y consulta tienen? Ya, porque hasta ahí está el relé, estamos más o menos, parece que estamos más o menos bien. ¿Cómo funciona el relé? A ver, ¿cómo va a ir la conexión? Hagamos una conexión y aprovechamos de hacer el de conectar el Bluetooth. ¿Les parece? Yo creo que es lo mejor. Para eso es súper simple, porque yo les voy a enseñar más que nada a que ustedes van a tener que ser autónomos en cierta forma. Entonces yo lo que estoy tratando de enseñarles a ustedes es cómo buscar código y no depender tanto de no saber programar, sino entender la programación. Entonces, cómo encender LED con Bluetooth Arduino. Es el típico ejemplo de cómo utilizar, cómo controlar un LED con el Bluetooth. Ya, porque les puede servir para que ustedes conecten, ¿no es cierto? El Arduino, ¿no es cierto? Con el Bluetooth y encender y apagar un LED. ¿Ya? Entonces uno busca los links, porque la idea, yo necesito que ustedes ya empiecen a entender un poco la programación a grandes rasgos y a cómo fusionar y para más que nada hacer las cosas. Entonces, un cable, un LED y el Bluetooth, yo creo. A ver, vamos a ver. Uno va buscando los códigos, yo como más o menos ya lo he visto varias veces. Voy viendo qué código me es más fácil verlo, porque aquí... lo otro es que si se dan cuenta, aquí está enseñando en cierta forma a descargar un software desde cero, ¿no es cierto?, del Arduino. Y también tiene una aplicación, ya sea con Scratch, ¿no es cierto?, o como para que funcione esto. Yo prefiero utilizar una aplicación que ya está libre, ¿ya? Y utilizar esa aplicación en vez de hacerla. O sea, ustedes, si son los más programadores aquí, hay muchos informáticos, van a poder hacer una aplicación en Inventor y hacerla, por ejemplo, de su escuela para encender la bocina o lo que sea. Ya, pero en este caso la idea es cómo funciona el Bluetooth. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos de Bluetooth. Primero, necesito que busquen cuál es su dispositivo Bluetooth. Si tienen el HC05 o si tienen el HC06. ¿Cuál es la diferencia? Las patitas. Ya el HC06 va a tener 4 patitas versus que el HC05 va a tener 6 patitas. Uno tiene más patitas que el otro, pero funcionan de la misma forma. Y entonces primero tenemos que identificar cuál es nuestro Bluetooth. Yo, por ejemplo, no sé si de la cámara en el otro lado, yo tengo aquí uno de 4 patitas, así que viendo las patitas es un HC06. ¿Ya? Entonces, primero identificamos cuál de estos dos Bluetooth tenemos. ¿Ya? Una vez identificado, ¿lo tienen? Vienen de los dos. Ya.
Bueno, la diferencia que hay entre uno y otro, aquí está. Aquí más que nada, se puede usar como esclavo y el otro puede ser un maestro y esclavo. O sea, uno manda al otro y el otro solamente recibe, por así decirlo. El maestro obviamente literalmente puede hacer ambas cosas. ¿Ya? Entonces, no quiero entrar mucho en detalles, pero si quieren más adelante lo podemos ver. Pero vean, la idea es que identifiquen, van a funcionar de la misma forma. ¿Ya? Entonces, identificamos qué Bluetooth tenemos y luego la conexión. Aquí, obviamente, vamos generalmente a necesitar, a ver, con el Bluetooth lo podemos usar siempre vamos a tener que poner el 5 volt y la tierra, siempre tiene que ir su energía para cada componente, ¿ya? Pero estos cables que están aquí, el 2 y el 4, lo podemos ocupar directo, ya, sin tener que hacer una programación ni descargar un driver en el 0 y el 1, pero van cruzados. ¿A qué me refiero con esto? El TX va con el RX de recepción y el otro que dice TX va con el RX de acá del Bluetooth. Van como cruzados, ¿ya? Entre el Bluetooth y el Arduino cuando no queremos usar la librería. ¿Por qué? Porque también existe una librería, ya que debería estar por aquí, o más abajo. Hay una librería que es Software Serial, esta que está acá, esa librería que permite simular, entre comillas, el otro puerto de comunicación, ¿ya? El que lo va a utilizar acá, ¿ya? Entonces, tenemos dos opciones. O utilizamos la librería, en otras palabras, la librería es para que nuestro Arduino reconozca la conexión que estamos haciendo del Bluetooth de aquí con otros puertos, no necesariamente que sean el 0 y el 1, ¿ya? Cuando queremos usar más dispositivos de conexión, generalmente se utilizan eso, ¿ya? Por ejemplo, queremos usar un GPS. GPS va a necesitar el 0 y el 1 o el 2 y el tanto, entonces se simula, se utiliza una librería, que la librería es la forma de que el Arduino reconozca nuestro componente, ¿ya? Entonces vamos a tener nuestro software serial, ¿ya? Que eso me falta mostrarle un poco más de estas librerías, pero yo me acuerdo que le enseñé, ¿no es cierto?, que nosotros buscamos aquí el Arduino, se descargan generalmente las páginas que uno va buscando el código, sale la librería para descargarla o la busca, ¿ya? Entonces cuando uno va al Arduino, aprieta el Arduino y va a buscar las librerías, herramientas, aquí está, incluir librería, y aquí salen, por ejemplo, software serial, ahí está, yo ya la tengo. Y si no se descarga, ¿no es cierto? Y se sube, se busca biblioteca, añadir biblioteca en zip, que esté comprimida en zip, y la añaden ahí, si es que no está acá, ¿ya? Y se descarga de una página. Entonces en este caso, llegó, yo lo apreté y me puse incluye software serial porque yo ya lo tengo en mi computador, ¿ya? Generalmente estos software ya más nuevos ya vienen con la mayoría de las librerías, pero si no está, se descarga la página y se busca de la zona de descarga, ¿ya? Entonces agrega la librería que va a ser que este 0 y 1 lo va a cambiar por el 2 y el 4, entonces por eso lo define ahí como si fueran los de recepción y transmisión. Va a cambiar el 0 y el 1, pero debería funcionar igual si lo conectamos donde les decía yo. ¿Y qué va a hacer? Miren, fíjense. Yo tengo que poner en el setup qué cosa tengo conectada. En este caso voy a tener en el puerto serie, porque yo estoy conectando, entre comillas, debería estar entre el 0 y el 1, pero vamos a cambiar el puerto porque el tema de utilizar el 0 y el 1 es que ese mismo puerto yo lo utilizo para subir el código al Arduino. O sea, ese puerto generalmente no se ocupa, y por eso yo les decía, a veces hay que apagar el Bluetooth y hay que ponerle un botoncito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este cable de transmisión y recepción es el mismo que viene el puerto USB. Entonces cuando yo quiera programar el Arduino, si está el Bluetooth conectado me va a mandar error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a decir, hay algo más que me está hablando. ¿Ya? Porque esto es como si fuera un teléfono, tenemos una línea y están hablando dos personas y se colapsa el Arduino. Va a decir, no, yo quiero hablar con uno nomás, no con los dos, y no va a querer atender a ninguno, por así decirlo. ¿Ya? Pero
es más que nada la comunicación. Como es la comunicación serie, ¿no es cierto? Tiene que ser, la comunicación tiene que, lo que yo envié y recibí debe ser lo mismo, y si hay más no funciona, ¿ya? Voy a tener que definir mi puerto serie como que este nuevo puerto serie que es el 2 y el 4. Por eso se utiliza también esta librería, cosa de que yo no colapse, o sea, que no tenga algún conflicto al enchufar el Arduino, ¿no es cierto?, con el puerto CD para programarlo, ¿ya? Entonces, lo voy a definir, ya, incluí la librería, le puse que el 2 y el 4 iban a hacer la recepción de transmisión. Puse aquí, tengo que definir que yo estoy utilizando el puerto serio, así como cualquier componente tengo que definirlo ahí y en qué velocidad. Por eso me dice 9600, que es el mismo que utilizo yo, ¿no es cierto?, en el puerto serie para ver el texto, ¿ya? Y de la misma forma, aquí se hace un if. Si el B1, que sería entre comillas nuestro puerto de comunicación, está available, o sea, está habilitado, ¿no es cierto? Si le llega algún dato, ¿sí?, por el puerto, ¿qué es lo que va a hacer? Serial Write va a escribir en el puerto serie lo que está leyendo este Bluetooth. Ya se mostrará en el monitor serie lo que le llega al Bluetooth. Puedo poner un 0, puedo poner un 1, etcétera. ¿Ya? Y si el puerto serie, porque acuérdense que la lupita nosotros era el puerto serie, o sea, nosotros tenemos aquí esa lupita o el monitor serie del Tinkercad, donde, bueno, obviamente no está conectado al Arduino, por eso me dice que no, ¿ya? Pero ahí veíamos los datos que vienen llegando. Entonces me dice, si el puerto serie está habilitado, ¿no es cierto?, yo escribo lo que me está llegando desde el puerto serie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo escribir en el puerto serie, yo puedo escribir algún comando, puedo escribir AT, puedo escribir un 0, puedo escribir 1. Sí, bueno, obviamente cuando hay GPS uno le escribe algunos comandos, algunas otras cosas, ya, pero podemos escribirle algo a nuestro Arduino. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, si yo le escribo un 0, porque vamos a ver otro código, ya, si yo, por ejemplo, en el void loop, primero le pregunto si está disponible el Bluetooth, ¿sí?, voy a guardar en una variable que se llama val, que es un carácter, puede ser texto o número, por eso se dice char val. Ahí dice, declaramos variable para almacenar el carácter, ¿ya? Generalmente uno puede ser una letra o un número, un char. Entonces, ya, voy a guardar en esa variable lo que me está leyendo del Bluetooth, lo que está llegando desde el Bluetooth, ¿no es cierto? Y si ese valor es un 0, encendemos el LED, que era lo que tendrían que hacer ustedes, por ejemplo, en el caso de que fuera ¿cómo se llama? El timbre. En caso de que fuera el timbre. ¿Ya? Entonces, si el valor fuera 1, o sea, si es 0, me apaga la alarma, o me apaga la luz, o lo que yo tenga conectado al relé, por ejemplo, porque acuérdense que nosotros vamos a poner, en vez de un LED, o sea, vamos a poner un relé, ¿sí? Que va a ser la campana o lo que tenga, ¿no es cierto? Una luz o lo que sea. Entonces, si me llega a 0 lo apago, pero si el valor es 1, lo enciendo, ¿ya? Y ahí muestra cómo va conectado, y aquí va cómo va conectado el LED, como lo hacíamos generalmente nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar, a ver, la mayoría tiene Arduino y Bluetooth. A ver si podemos conectarlo. O no sé si quieren hacerlo, lo dejamos para la próxima clase. No sé, no me dicen nada. ¿Les parece? A ver, como son las 5:45. Lo voy a dejar ahí como teoría, les voy a mandar el link. Pero ya yo creo que ya la próxima clase, porque generalmente estoy dejando los miércoles como para practicar, va a ser el próximo miércoles con los materiales y el lunes también con materiales, para que tengan tanto miércoles y lunes los materiales, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así, pero ya el día miércoles vamos a literalmente conectar, encender y apagar un LED con este código. El código se los voy a mandar al grupo WhatsApp. Esperen un poquitito, que tengo tantos cursos que se los voy a pegar. No sé si les llegó la lista, chicos.
No sé si le llegó la lista. ¿No? No sé. Entonces, ¿sí le llegó? ¿Le llegó la lista? No, no le ha llegado la lista. No me ha llegado, a ver. Ya, pero entiendo que el mismo link, a ver, busquémoslo aquí en el grupo. Para que vayan poniendo ahí la lista. Aquí, esta debería ser Google Form, creo. ¿O es la mía? Déjenme buscar. No, esas son de las dudas. No, no es esa. Aquí está la lista. Déjenme copiarla, se la voy a mandar nuevamente al grupo WhatsApp. Bueno, igual lo voy a pasar acá. Esperen un poquitito, acá. Bien, entonces ahí les llegó la lista para que vayan poniéndose ahí obviamente no va a ser la fecha, ahí le decía 10 de mayo, pero la idea es marcándose el registro de la fecha y hora que ustedes hacen la encuesta, entonces ahí lo van a revisar. Entonces, estábamos viendo, ¿no es cierto?, cómo encender un LED con un relé. Ya, yo se los voy a mostrar aquí a grandes rasgos, pero la idea es que lo vamos a hacer el día miércoles programado, ¿verdad? Porque como los días lunes son teóricos, prefiero hacerlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar, voy aquí,